Muy buenos días, les saluda Gerardo Ledesma de crprensa.com para todas las personas que se nos estarán uniendo eh, en esta transmisión. Muy buenos días. Hoy nos llega una noticia de que se ha presentado una denuncia penal contra magistrados del Consejo Superior del Poder Judicial. Esto es parte de lo que nosotros también tratamos de hacer a través de CRPrensa y es darle voz al pueblo, porque la gente que trabaja dentro del gobierno pues también son parte del pueblo. Por eso hoy tenemos dos invitados, la señorita Nancy y don Kevin, quienes nos va a estar ampliando sobre el tema. Primero vamos a darle el espacio de micrófono a la señorita Nancy. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio para poder nosotros exponer toda esta situación, ¿verdad? Que hemos vivido Kevin y yo. Pues en el caso mío personal, yo tengo más de 10 años de trabajar en el Poder Judicial. Tengo 5 años aproximadamente de ocupar una plaza vacante en los tribunales de Turrialba. En el año 2022, como en el mes de julio, yo me enteré de manera totalmente informal de que la plaza que ocupaba yo y otras como 39 plazas aproximadamente iban a ser ocupadas por personas con discapacidad. Todo esto sin que nos notificaran previo, de manera arbitraria, violentando todos los derechos laborales que teníamos todos esos compañeros que tenemos. Y ya en ese momento fue cuando decidí, bueno, Kevin y yo decidimos pedirle ayuda al sindicato de Citrajut, que es el que nos ha ayudado en todas las gestiones, nos ha asesorado legalmente, y en las gestiones que hemos presentado con el Consejo Superior y la Fiscalía General. A partir del mes de agosto hicimos la primera gestión. Lo primero que hicimos, mi compañero y yo, fue enviar un correo electrónico a la Secretaría General donde les hacíamos una solicitud de información que es de carácter público, que tenían que habernos entregado, con 12 preguntas muy específicas del concurso. Ese correo se envió como el 8 de agosto aproximadamente. A finales del mes de agosto recibimos una respuesta por parte de Patricia Solano Castro y de Roxana Rieta Meléndez, con 2 informes respondiendo a la consulta, ¿verdad? Pero estos informes eran muy genéricos. En realidad no contestaban absolutamente ninguna de las preguntas que les habíamos hecho. A raíz de eso decidimos interponer un recurso de amparo por la falta de información. Ese recurso de amparo la sala la acogió, le hizo la solicitud formal a las dos de que nos entregaran la información que estábamos solicitando. Ellas contestan que ya esa información el 31 de agosto se nos había entregado por medio de esos 2 informes y que lo habían hecho en tiempo y forma, cosa que es totalmente falsa porque ellas no nos entregaron la información que solicitamos. Es falso, y estos informes que se entregan a la sala, el mismo recurso de amparo estipula que son bajo fe de juramento, que cualquier inexactitud o falsedad en esos informes hará incurrir a las personas en el delito de falso testimonio, y aún así ellas les contestan a la sala que ya esa información se nos entregó, y eso no es cierto, no fue cierto en su momento. Ya debido a esa falsedad en esa respuesta, nosotros decidimos solicitar a los magistrados, que son los que tienen el deber de denunciar ese delito, que solicitaran un testimonio de piezas ante el Ministerio Público, porque tienen el deber legal de hacerlo ellos. Son delitos perseguibles de oficio y en el ejercicio de las funciones de ellos, y no lo hicieron tampoco, o ignoraron esa solicitud, porque pasaron varias semanas y no recibimos respuesta. Tuvimos que interponer otro recurso de amparo por la falta de respuesta de los magistrados. Se supone que el Poder Judicial debe haber una justicia pronta y cumplida, pero eso no existe en la mayoría de los casos. La respuesta que obtuvimos a esa solicitud, cuando ya tuvimos que interponer otro recurso de amparo, fue que si nosotros creíamos que se había cometido un delito, debíamos de hacerlo personalmente, nosotros, la denuncia. Nosotros lo hicimos y lo podemos hacer, pero el deber de hacerlo era de los magistrados. Se envió la denuncia el 29 de septiembre a la Fiscalía General por los delitos de incumplimiento de deberes, abusos de autoridad, prevaricato,
y se envió a la Fiscalía General. Ese trámite, bueno, es desde septiembre del año pasado y todavía está en trámite, ni siquiera han indagado las personas que están denunciadas. Esa denuncia se interpuso en contra de los miembros del Consejo Superior, en contra de Patricia Solano Castro y de Roxana Arrieta Meléndez, por el delito del abuso de autoridad, ¿verdad? El incumplimiento de deberes. Igual se han hecho varias consultas a la Fiscalía General para ver cómo está el trámite y ellos lo único que nos dicen es que se está investigando, que se solicitó información, pero en realidad no nos dan una respuesta concreta, ¿verdad? Entonces nosotros en su momento le pedimos a Gestión Humana que en qué se basaban ellos para hacer estos nombramientos. Incluso ellos tienen una sesión del Consejo Superior que se celebró en el año 2017, la sesión número 54, que la celebraron el 2 de junio, donde ellos acordaron, es un acuerdo en firme, de pedirle a la dirección jurídica, que es el grupo de abogados que asesora al Consejo Superior, de qué manera ellos podían insertar a estas personas al sector público sin violentar los derechos laborales de las personas interinas que estaban ocupando esas plazas. Eso es un acuerdo que ellos tomaron y que está en esa sesión del Consejo Superior. Desde esa fecha ellos tienen ese criterio con todas las recomendaciones, donde esta dirección jurídica les recomienda crear plazas nuevas, no afectar los derechos laborales de las personas que estamos ocupando esas plazas, valorar qué plazas son adecuadas para cada tipo de discapacidad, porque si bien es cierto, las personas con discapacidad son muy capaces de desempeñar muchas funciones, hay que ser realistas y no todos los puestos pueden ser desempeñados por estas personas. Hay puestos que requieren tener todas las capacidades, ¿verdad? Y ellos esto lo hacen, o así lo vemos mi compañero y yo, a dedo, nada más para cumplir con lo que la ley les pide, ¿verdad? El 5% de personas con discapacidad en las instituciones públicas, pero ellos no lo valoran y no analizan qué plazas son adecuadas para estas personas. Ya después de todas estas gestiones, todo esto que yo le estoy diciendo lo tenemos documentado, tenemos pruebas porque tenemos de los correos electrónicos recibidos, en donde con acuerdos, después solicitamos lo hicimos nosotros, tampoco debíamos hacerlo nosotros, le solicitamos al Consejo Superior que se inhibiera de conocer asuntos míos y de Kevin por el tema del conflicto de intereses. Ellos no deben conocer asuntos relacionados al concurso. Esa solicitud fue acogida por el presidente de la Corte, nos notificó de manera formal de que la inhibitoria había sido acogida y que los miembros del Consejo Superior en el tema del concurso no podían resolver asuntos de Kevin y míos. Aún así, el 25 de abril de este año, el Consejo Superior se reunió, suplentes, y conocieron un recurso de reconsideración que Kevin y yo habíamos presentado desde el año pasado, y en esta sesión del Consejo estuvo Dinora Álvarez Acosta. Esta integrante del Consejo Superior está inhibida de conocer formalmente, y ella estuvo en esa sesión, se inhibe y se vuelve a inhibir y quedan solamente 4 personas. Se supone, según la ley orgánica del Poder Judicial, en una sesión del Consejo Superior deben haber 5 personas, 5 integrantes que estén habilitados, ¿verdad?, para conocer y que tengan voz y voto. Al inhibirse ella nuevamente en esa sesión y decide no decir nada, pues quedan solamente 4 miembros. De esos 4 miembros votan 2 a favor y 2 en contra. Las 2 personas que votan a favor opinan exactamente igual que Kevin y yo, tienen la misma opinión, están de acuerdo en que se están violentando todos los derechos laborales que nosotros tenemos. Las otras 2 personas votan en contra. Dentro de ese voto que hay en contra está el de la vicepresidenta, que fue la que presidió esta sesión del Consejo, y el voto de ellas, cuando hay empates, vale por 2. Entonces el recurso lo rechazan. De hecho, bueno, en esta sesión hay 2 cosas que son ilegales según la ley orgánica del Poder Judicial. Una, que esté esta señora que está inhibida. Y la otra, todas las sesiones del Consejo Superior las debe presidir el presidente. Para que las presida la vicepresidenta, debe existir un acto administrativo previo que justifique todo eso, el por qué no estaba ahí, cosa que tampoco existe. Simplemente ellos de boca
decide quién va a presidir la sesión, y eso no es así. Debe de ser porque el presidente no puede estar en esa sesión. Nosotros, en el caso mío, yo no tengo nada en contra de las personas con discapacidad, y yo estoy de acuerdo que son muy capaces y que se les deben de dar oportunidades, pero Tal vez ahorita hacemos las apreciaciones. Vamos a escuchar a don Kevin también para ver su versión. Don Kevin, buenos días. Muy buenos días, compañeros y demás presentes. En mi caso, bueno, yo tengo 9 años exactamente, los cumplí en abril de este año, donde trabajo en una plaza vacante en el Tribunal de Justicia de aquí, propiamente en Ciudad de San Carlos. Como lo explicó la compañera, ¿verdad? Aproximadamente en el mes de julio del año pasado, en el año 2022, me enteré de manera informal que la plaza que yo, bueno, tanto mi compañero Nancy y yo venimos ocupando, se iban a utilizar para nombrar en propiedad a una persona con discapacidad. Esto sin ninguna notificación formal y sin mediar ningún acto administrativo por parte del Consejo Superior, y violentando todos nuestros derechos laborales. Esta misma situación, como lo explicó la compañera Nancy, ha ocurrido a nivel nacional prácticamente a 39 compañeros. Decidimos, una vez que nos enteramos de eso, solicitar ayuda al sindicato de Citrajut. Hasta el día de hoy, ellos nos han dado toda la asesoría legal y el apoyo en cada una de las gestiones que hemos presentado ante el Consejo Superior y ante la Fiscalía General. A partir del mes de agosto se inició, como dijo la compañera, una serie de gestiones ante el Consejo Superior. Lo que hicimos fue mandar un correo electrónico en el cual solicitamos información de carácter público acerca de dicho concurso por medio de 12 preguntas muy específicas. Después, a finales de ese mes, del mes de agosto, recibimos un informe de Roxana Arrieta Meléndez, que es la directora de gestión humana de la Corte, y de la licenciada Patricia Solano Castro, quien era la actual presidenta en ese momento de la Corte. Ambos informes muy genéricos y no respondían ninguna de las consultas que nosotros realizamos. Debido a esta falta por parte de ellos, se presentó un recurso de amparo que fue acogido por la Sala Constitucional, ya que era evidente que... Don Kevin, disculpa, sí. Me estás contando la misma historia que nos acaba de contar Nancy. Es prácticamente lo mismo. ¿Hay algo adicional que quieras agregar, si no, para iniciar en la etapa de preguntas? No, es que todas las consultas que hemos hecho, las hemos hecho prácticamente juntos. Es básicamente la misma historia. Perfecto. Bueno, gracias a la gente que nos está siguiendo, es importante rescatar dos cosas. Lo primero, esto no tiene que ver contra las personas con capacidades limitadas. Es simplemente que todo funcionario público constitucionalmente está obligado a cumplir con lo que establece la Constitución, y ningún funcionario público puede ir más allá de lo que la ley le permite. Eso significa que un juez, incluso de la República, cuando no cumple con sus obligaciones, podría estar cometiendo delitos como el prevaricato. Por eso es importante lo que indica nuestra Constitución política de observar las acciones de los funcionarios públicos. Y en este caso, dos miembros del Poder Judicial están señalando acciones irregulares en el cumplimiento de las funciones de funcionarios públicos, que incluso pueden estar haciendo caso omiso a las advertencias y solicitudes que ellos están presentando. Por eso requiero hacer la siguiente pregunta. Me levanta la mano o me indica quién me puede contestar. ¿Existe una red de cuidado en el Poder Judicial? Red de cuidado de menores de edad. Ok, una red de cuidado es cuando existe un grupo de corrupción y entre otros funcionarios públicos protegen para que ese acto de corrupción se mantenga o se escondan actos. Por ejemplo, yo puedo denunciar a un magistrado, pero resulta que otro magistrado que tiene que ver eso simplemente hace caso omiso para que aquel proceso no continúen investigaciones, no continúen procesos de transparencia y probidad. Pues no debería de existir
todos los funcionarios públicos en el ejercicio de las funciones tenemos la obligación de denunciar si sabemos que se cometió un delito. En el caso, ¿verdad?, de estos informes falsos, los magistrados es muy evidente que se cometió el delito y no lo hacen caso omiso a la solicitud que le hacemos Kevin y yo de la falsedad, abran un testimonio piezas ante el Ministerio Público y hacen caso omiso. Incluso a mí me sucedió una situación muy particular, porque cuando yo envié esa solicitud, tuve que llamar por teléfono y poner una queja en la Contraloría porque mi fax no era recibido, no me lo recibían. Y me decían que el fax no funcionaba. Un montón de ocasiones, yo lo tuve que enviar un montón de veces. Incluso llamé y les dije, vean, si es por el tema o el trasfondo de esa solicitud, que no me quieren recibir ese fax, yo voy personalmente y lo dejo, o sea, va a llegar allá. Y aún así, bueno, ya le digo, tuve que poner una queja en la Contraloría para que me recibieran esa solicitud. Ok, ningún funcionario público puede actuar por ideologías. Deben actuar en cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativas. Cuando un funcionario público tiene una conducta y que esa conducta conlleva a ignorar el cumplimiento de su deber, en un caso administrativo, esta persona podría aplicar este tipo de conducta también en otros casos como temas de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero. Me preocupa porque si estos funcionarios públicos, sean incluso el presidente de la República o el presidente del Poder Judicial o el presidente de la Asamblea Legislativa, cuando se encuentra que hay un acto irregular, esta misma forma de razonamiento podría replicarla. Entonces, estos funcionarios están actuando de acuerdo a lo que establece las leyes o están actuando por ideología propia. Pues yo no puedo asegurar, perdón, Kevin, yo no puedo asegurar, ¿verdad?, que ellos vayan a actuar en todos los casos de esa manera, ¿verdad? Yo lo he vivido y sí han actuado de manera ilegal. En el caso mío, ¿verdad?, yo no puedo asegurarlo que en otros temas ellos lo vayan a hacer, pero es preocupante y que podemos pensar toda la ciudadanía si en el caso de Kevin y mío, que somos funcionarios públicos, deberíamos de tener más bien el apoyo de ellos y lo que hacen es actuar de forma ilegal. Entonces, podríamos pensar que en otros temas ellos van a actuar de la misma manera, no como la ley lo ordena, porque en realidad con todo esto ellos están brincando todos los derechos laborales que tenemos nosotros. El principio de buena fe que debe de existir entre el patrón y el trabajador. Eso no existe. Existe una ley de probidad y transparencia. Por ejemplo, si un fiscal general, que está atendiendo un caso, por ejemplo, comete irregularidades o incluso un abogado defensor, yo puedo ir a investigación judicial. En este caso, ¿cuáles son los estrados judiciales a los cuales ustedes acuden y solamente existe ese estrado judicial para reportar esta irregularidad o también existe algún tipo de juzgado de probidad y transparencia? Nosotros, bueno, dígame, ¿qué? En este caso, bueno, yo trabajo para el Ministerio Público, lo que cuando han pasado casos así, prácticamente se manda lo que es la Fiscalía de Junta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para que investiguen dichos hechos. No sé, bueno, en este caso nosotros, como ellos, los magistrados, no quisieron denunciar a estas personas, como dijo Nancy al principio, tuvimos nosotros mismos que mandar, interponer la denuncia penal ante la Fiscalía General, ¿verdad? Y de momento la denuncia está en trámite, está en investigación, que es lo que nosotros tenemos conciencia hasta el momento. No se ha resuelto. Ok, perfecto. Este comentario lo hago por algo muy sencillo. Yo creo que los costarricenses, incluidos los que están dentro de la administración pública, tienen que empezar a levantar la voz por lo que está ocurriendo en las distintas instituciones públicas. Esto que ellos están denunciando lo hemos visto en la Caja Costarricense del Seguro Social y lo estamos viendo en otras instituciones. Entonces, cuando una actuación de funcionarios públicos se replica en diferentes instituciones, tenemos que pensar, existe una red de personas
que están tratando de afectar las diferentes instituciones del país. Y precisamente las bases de nuestra paz social, estamos hablando de la educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia, nuestro sistema bancario, entre otros. Por eso es importante que empecemos a analizar el comportamiento de los funcionarios públicos, las denuncias que hacen ellos dos. Obviamente vamos a presentar un reportaje a través de crprensa.com, donde vamos a incluir algunos documentos que ellos nos han facilitado para esta entrevista, pero definitivamente creo que la actitud de los funcionarios públicos tiene que empezar a cambiar en el cumplimiento estricto de el respeto a nuestra constitución política. Recordemos que si una persona se dedica al rescate, se llama rescatista. Cuando una persona se dedica a, no sé, a pintar casas, se le llama pintor. Al que hace instalaciones eléctricas se le llama electricista. Al que comete un robo se le llama ladrón, y al que comete actos de corrupción se le llama corrupto. Y cuando una persona, sea lo que haga durante el día, tiene una función de ejercicio, tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Si tenemos funcionarios públicos que tienen la actividad regular de estar cometiendo este tipo de actos, hay que llamarlos por su nombre y hay que denunciarlos. A todos los funcionarios públicos, 6334-5121, para todo lo que son denuncias en las instituciones públicas. Y quiero aplaudir también a Nancy y a Kevin por la valentía. Esto obviamente no es así de fácil, pero la única forma de incluso protegerse es haciendo visible, porque aquí vamos a estar observando también cualquier persecución que pueda darse en contra de ellos, porque ya sabemos cómo funcionan estos grupos de corrupción. Así que, Nancy, no sé si tienes algo más que agregar. Sí, pues básicamente eso es lo que ha pasado. Yo creo que quedó muy claro. Y como le decía anteriormente, no es nada en contra de las personas con discapacidad. Todos en las familias pues tenemos personas con capacidades limitadas o amigos, y estamos de acuerdo que se les dé todas las oportunidades, pero no violentando los derechos que tenemos los demás, ¿verdad? Porque, como lo dice en alguna de las sesiones del Consejo, las personas que están a favor de Kevin y mío, porque dentro del Consejo Superior hay personas que están a favor. Lo que pasa es que es la minoría. Entonces, cuando ellos votan para decidir, pues la mayoría gana, ¿verdad? No sabemos si todo funcionario está obligado a justificar sus decisiones, ¿verdad? Y principalmente sí. Los magistrados están obligados a justificar el porqué de sus decisiones. Dentro de esas justificaciones que estaban en contra, ¿existió algún argumento válido? De ahí, en realidad ellos lo que dicen siempre, ¿verdad? No preciso, pues con exactitud lo que ha manifestado cada uno en las sesiones del Consejo, pero de ahí, básicamente yo lo siento así, es como no voy a dar el brazo a torcer, ¿verdad? No les voy a dar la razón, aunque la tenemos, creo que la tenemos, la razón. Y con el tiempo, entre más gestiones hemos hecho y más escarba uno, como dicen, más nos damos cuenta de un montón de actuaciones ilegales que han habido con todo este concurso. No es justo tampoco para las personas con discapacidad, porque se les llamó, se les evaluó, se les prometió un nombramiento en propiedad, en un puesto, y que por lo menos en el caso de Kevin y mío, no se ha podido proceder. En los demás casos sí, porque incluso en los tribunales de Turrialba, en el OIJ, había otra plaza de esas. El compañero pues decidió no hacer ninguna gestión, y desde el año pasado, como en el mes de julio, hay una muchacha con discapacidad en esa plaza, que incluso pues sin valorar nada, creo que la muchacha tiene problemas auditivos y ella lo que hace es contestar todo el día a la central de radio. No sé si será adecuado. Funcionario como radiooperadora de ahí. Ajá, exactamente. Ajá. Y un caso así muy cercano con el que yo viví con el compañero, que al principio él sí, pues se sumó. Éramos al principio 39 compañeros. Lo que pasa es, como dice usted, una situación muy difícil, muy estresante. Y detrás de nosotros dos, de Kevin y mío, pues no somos solo nosotros. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos papás que dependen de nosotros. Tenemos, hemos adquirido, pues tenemos un derecho de tener nuestras cosas.
¿Por qué? Porque estamos en el Poder Judicial, en una plaza vacante que posiblemente va a salir a concurso, vamos a participar y si la venimos ocupando, pues posiblemente nos van a dar propiedad en esa plaza. Eso uno adquiere una expectativa y eso ellos no lo ven, nada más quieren que les cesen el nombramiento a las personas porque ellos están muy seguros en sus puestos, todas sus quincenas reciben sus salarios y a ellos no les importa si los demás no, incluso ellos abren procesos disciplinarios a cualquier empleado público del Poder Judicial, ¿verdad? Puestos bajos por cualquier cosa. Pero cuando solicitamos, sí se inhiben, pero como dice uno popularmente, ¿verdad? Dándonos a tolillo con el dedo, ellos deciden, pero no abrimos procesos disciplinarios. O sea, yo lo veo que ellos entre ellos se defienden y está bien. Yo entiendo que hasta eso punto, es precisamente lo que se llama red de cuido, donde precisamente las irregularidades de unos funcionarios públicos son tapadas por otro. Eso es corrupción y eso es denunciable. También para indicar, Nancy, no sé si te acuerdas, lo que pasó el 4 de octubre del año pasado, que un periódico, no recuerdo cuál de todos fue, publicó este mismo problema que nosotros hemos estado llevando, en el cual el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial nos envió un correo electrónico, no sé si te acuerdas, Nancy, donde informaba que se dejaba sin efecto los nombramientos en propiedad debido a una consulta realizada a la dirección jurídica. Esto fue en horas de la mañana, donde ellos prácticamente dejaban sin efecto el concurso. Y en horas de la tarde de ese mismo día, lo volvieron a retomar. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos agarran así como si fuéramos juguetes, ¿verdad? Como que si no tuviéramos familias de las cuales dependen de nosotros, ¿verdad? Y no es que la tengamos en contra de estas personas, sino más bien bienvenidos. Eso está muy claro, no hace falta que... Exactamente, pero sí, siempre y cuando se nos respeten los derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Correcto. ¿Algo más que agregar? No sé nada, de mi parte. Okay. Bueno, quiero agradecerle tanto a Nancy como a Kevin. Realmente hace falta mucha valentía para poder denunciar estas cosas, principalmente porque sabemos de que hoy día se está reemplazando la ley por las ideologías, lo que piensan unas personas que hoy pueden levantarse con un pensamiento y mañana con otro. Por eso es que cuando se cometen delitos contra nuestra constitución política, contra nuestras leyes y en contra de nuestros reglamentos, se convierte en un sistema de gobierno a dedo. Por eso es que principalmente los funcionarios públicos que administran justicia están obligados a apegarse a lo que corresponde a nuestra constitución política. Por eso el prevaricato, o sea, cuando un funcionario no cumple con sus funciones y no se apega a la ley, también está violentando nuestra constitución política. Y por eso es importante que los costarricenses empecemos a denunciar todas las acciones que los funcionarios públicos cometen en contra de nuestra constitución política. Esto debilita nuestro sistema jurídico y permite abrir puertas a la corrupción, al narcotráfico, y ahora tenemos, por ejemplo, a grupos del narcotráfico como el Tren de Aragua, tenemos a los grupos de México, según lo ha dicho el mismo ministro de Seguridad. Entonces, este tipo de comportamientos no debe ser tolerable, mucho menos en el Poder Judicial, quien es el que administra la justicia en Costa Rica. Por eso también hago un llamado a los magistrados que también están en obligación de ver esto y tomar acciones para empezar a limpiar el Poder Judicial sobre las redes de cuidos que por lo visto se están formando y que también ha permitido que narcotraficantes salgan de nuestras cárceles y que también muchos casos de corrupción queden a la libre, porque aquí entendemos que no son los trabajadores de baja escala los que están guardando silencio, son ustedes, señores magistrados, que tienen el poder para tomar decisiones y para eliminar la red de cuidos, los que tienen que empezar a tomar acciones. Por favor, cierren la puerta a la corrupción, al narcotráfico y a estos grupos organizados de corrupción que por lo visto ya les están respirando en la nuca. Así que
Este es un mensaje de parte de CR Prensa. Agradezco a don Kevin y a doña Nancy, funcionarios del Poder Judicial, quienes están denunciando con esto a través también con el apoyo de Citrajud, a los cuales también les agradecemos que han venido también en la labor de fiscalizar la corrupción que se está dando en el Poder Judicial. Y definitivamente estas campañas que se están dando en contra de los sindicatos, tenemos que ponerle atención. Hace algunos años se dio unas campañas en el cual incluso un grupo de empresarios conocido como la UCAEP solicitó o recomendó eliminar la personería jurídica de la ANEP. Y eso tiene que asustarnos por algo muy sencillo. Todo sindicato es una organización social, es parte del pueblo organizado y a nadie se le debe perseguir por eso, porque en Costa Rica existe la libre asociación. Cuando funcionarios públicos o privados o organizaciones privadas señalan e impulsan la censura de ciudadanos costarricenses, eso deberíamos de llamarlo desde ya por su nombre, eso es antipueblo. Al pueblo nunca se le debe callar. Vivimos en una democracia donde debe existir la soberanía del ciudadano. Por eso es que nace CR Prensa, porque ese tipo de reflexiones no lo volviste a ver desde hace cerca de 2 décadas, cuando se eliminaron los debates públicos y abiertos en Costa Rica. Por eso, la ausencia del debate es corrupción. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y estaremos viéndonos pronto en futuras transmisiones. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted por permitirnos exponer nuestro caso. Buen día. Gracias. Bueno.